comencemos con lo interesante, pues quedan las cuestiones de forma y los agradecimientos. Lo primero os tengo que... Bueno, voy a presentarme. Yo soy Cristina Folgueras, soy profesora en el Departamento de Economía de aquí, de la Universidad de León. Esta sesión está siendo grabada para que todos lo sepamos y transmitida por streaming. Me imagino que nadie va a tener ningún problema. A efectos de organización, pues os agradecería a todos que en algún momento investigarais dónde está la hoja de firmas y que firmarais para así tener constancia de la asistencia y del interés que algunas personas tenemos en estas cuestiones. En segundo lugar, bueno, estamos aquí y le agradecemos su presencia para escuchar a Antonio Arechavala, que nos va a dar la conferencia que presentaré posteriormente, pero antes de nada hay que agradecer a todas las instituciones involucradas, sobre todo para que continúen involucradas y nos sigan financiando. Entonces esto lo organiza el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, pues, junto con Sierra Pambley, con la Fundación Sierra Pambley, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono y la Coordinadora en Defensa del Territorio. Colaboran también Ciudades por el Comercio Justo, su sección de León, el Ayuntamiento, y financia, gracias, la Junta de Castilla y León mediante el programa Nos Impulsa. Específicamente dentro del departamento yo le quiero dar las gracias a David, que está por ahí, que le dedica mucho tiempo junto con Sherman a organizar este ciclo, que ya es el segundo, y cuando se van repitiendo van adquiriendo entidad, así que a ver si conseguimos el tercero. Bueno, vamos a empezar ya con el meollo, ¿no? Antonio, vuelvo a agradecer, es un destacado geólogo e investigador. Ha tenido puestos relevantes, ha sido delegado en el Ilustre Colegio de Geólogos de Navarra, director técnico del Laboratorio de Arquitectura en la Universidad de Navarra y también profesor de Mecánica de Suelos, Geomorfología y Geotécnica. Además de esto, además de estas funciones, digamos, prácticas, su investigación, que también involucra participar en el debate internacional que actualmente hay sobre estos temas, pues se centra en la explicación y el análisis de las consecuencias de la sismicidad intraplaca, tanto la debida a cuestiones climáticas como antropogénicas, en estudiar el agotamiento de los recursos energéticos y minerales y su implicación en la construcción, en el urbanismo, o por ejemplo en estudiar las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles y su relación con el cambio climático. En general, también muy preocupado por insuflar al urbanismo un punto de vista de sostenibilidad geológica, que es a lo que él se dedica. Personalmente yo a los geólogos les admiro mucho, creo que lo que hacen es muy complicado y este vivir entre dos tiempos distintos, entre dos dimensiones, la nuestra y la suya, pues me parece apasionante, la verdad. Pero bueno, todo lo que he dicho hasta ahora es solo una parte de lo que hace Antonio, porque es un gran divulgador, una persona con mucho interés en transmitir a la sociedad cuestiones científicas. Esto se demuestra no solamente con la presencia de hoy, sino con cuestiones mucho más arriesgadas. Pues por ejemplo, él puso sobre la mesa su trabajo en la Universidad de Navarra por un informe geológico sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, que no fue del agrado de quien mandaba en aquel momento. Siempre se buscan razones irreales a los despidos. La economía tira mucho, se acabó en los tribunales, lo ganó, pero decidió que esto poca gente conozco yo que lo haya hecho. Y entonces ahora realmente es un consultor independiente y asesor en los temas de los que él conoce. Últimamente
si queréis saber más de lo que hace. Ha escrito un libro, ha publicado un libro que se titula Geología y Ciudad, la historia constructiva contada por los suelos y las rocas de Pamplona. Yo no tengo más que decir, espero no haberme equivocado mucho. Y entonces nos disponemos a escuchar su conferencia o su charla, nuestras infraestructuras después de la gran aceleración, energía y mantenimiento. Espero que os resulte interesante y ya después abrimos un turno de comentarios o preguntas, si os parece bien. ¿Vale? Bueno, Antonio, muchas gracias. Pues nada, pues nada, muchas gracias Muchas gracias por todo lo que habéis hecho para que yo esté aquí, claro, y a todas las instituciones de las que has hablado, especialmente la universidad y el Serra-Pamey, que es donde estamos físicamente ahora mismo. No es la primera vez que estoy aquí. Y bueno, pues había preparado una presentación que, curiosamente, ayer en una entrevista de una periodista del Diario de León, cuando me preguntó de qué iba a hablar y le comenté todas las cosas que vais a escuchar hoy, quedó un poco impresionada, como diciendo, no, si nos esperábamos otra cosa, pensábamos que ibas a hablar pues, de molinos, de placas fotovoltaicas y tal. Bueno, eso es una parte que ya la estaréis escuchando, es como transversal a todo lo que tocáis, ¿no? Yo voy a hablar voy a determinar cuáles son los 4 pilares de nuestras complejas sociedades termoindustriales y voy a tocar un tema nada más específico que me parece que es muy importante. Posiblemente no sea el más importante de todos, pero desde luego mediatiza bastante todo nuestro tipo de vida, ¿no? Energía y mantenimiento va a aparecer constantemente y vais a ver por qué lo de mantenimiento, ¿no? Bueno, esa gallina ya parece que dice algo, ¿no? Tenemos un producto tecnológico, que es el producto tecnológico más extendido por el planeta, que es muy joven, y es verdad, como tú decías, esas dos dimensiones, yo me doy con un canto en los dientes y el recorrido histórico, no solo histórico de historia de los últimos 5.000 años de historia normalmente definida, que es cuando aparece la escritura, ¿no? Con las tablillas sumerias y aquellas, ¿no? Y hablamos de historia hace los últimos 5.000 años, hablamos de prehistoria antes de los 5.000 años, sino que los geólogos nos vamos hace 4.500 millones de años y nos quedamos tan anchos, ¿no? Y nos preparamos unos viajes en el tiempo brutales a los que os voy a vapulear con ellos, pero vais a entender muy bien cómo se puede compaginar perfectamente esas dos dimensiones, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver precisamente con lo que está haciendo esa gallina, porque la gallina realmente está fastidiando el trabajo humano, pero es un reflejo, una metáfora muy buena de lo que es la naturaleza cuando nosotros pensamos que podemos dominarla, ¿no? Cuando en realidad de repente ella, sin voluntad prácticamente de fastidiar, puede fastidiarnos y bastante, ¿no? Como os decía, existen, podemos decir que no sé por qué no va esto, a ver, igual es que lo he apagado, a ver, no, este es el volumen, bueno, pues no sé qué he hecho, bueno, a ver, vale, sí, ya podemos. Bueno, los 4 pilares de nuestras sociedades termoindustriales, como os decía, son esos que veis ahí, el acero, el plástico, el NH3 o si queréis, vamos a llamarlo el amoníaco, que es con el que os van a hablar estos días también alguna ponente, creo que va a hablar sobre temas de agricultura y tal. A ver si soy capaz de poner esto como es debido, así. Vale. Y el hormigón, que es de lo que yo voy a hablar, ¿no? Que es el que, digamos, garantiza que todas las cosas, el plástico, el acero y el amoníaco, los nitratos, que forman parte de los fertilizantes con los que, gracias a ellos, comemos, pues ahora puedan llegar hasta donde tienen que llegar para que podamos disponer de todos ellos, ¿no? Como os decía, voy a centrar más en el hormigón, vamos a hablar de plástico, algo de acero y un poco también, si queréis, de amoníaco, pero como ya vais a tener esos temas en otras conferencias, me voy a centrar muchísimo más en este producto tecnológico tan joven, apenas tiene 100 años, y ha sido el primero que se ha extendido por todo el planeta.
Antes de seguir un poco con lo que iba a comentar, me gustaría que vieseis una cosa que me llamó mucho la atención, porque el día que yo tenía que dar una charla sobre esto mismo o parecido en Gijón, era el día que nos dejó Pepe Larios. Pepe Larios decía, bueno, fue uno de los grandes ecologistas españoles, malagueño, participó en la Fundación de Ecologistas en Acción, y él tenía, bueno, pues unas cuantas cosas muy interesantes sobre nuestra respuesta como seres humanos ante los retos medioambientales, ¿no? Y ahora que se ha puesto de moda, después del apagón, el que hay mucho cuñado hablando de las ventajas de la energía nuclear, pues él decía que no podemos esperar que en Cabril, que es una zona de allí de su tierra, el hormigón aguante 300 años, pero además todas las centrales nucleares de España tienen agotada la vida para la que fueron creadas. Estaban previstas para 30. Ya veis que ayer Pedro Sánchez les ha dado más vida todavía, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar, lo sabíamos perfectamente, porque llegaría un momento que es que desmantelar esto iba a ser muy caro. Y esto es de lo que vamos a hablar. Aunque aquí hay muchos economistas y algún arquitecto, me imagino que también, y yo me voy a meter bastante con algunos economistas y con algunos arquitectos, espero que me perdonéis, que sepáis perdonar a este pobre geólogo calvo, porque voy a dar pinceladas de brochas muy gorda a muchas cosas que tienen que ver con la física, con la geología, con la economía, con todo, ¿no? Pero al final me daría con un canto en los dientes si esa forma de ver la historia en 2D, en esas dimensiones temporales tan dilatadas y a veces tan a vista de pájaro y otras veces tan concretas, acompañadas de que somos parte nosotros del planeta, pues ya me doy con un canto en los dientes. Es decir, que con esto ya me voy feliz de aquí, de verdad. Están más que amortizadas y han dado más que beneficios. El problema está que el desmantelamiento, con sus residuos que durarán miles y en algunos casos millones de años, se van a quedar ahí esperando a que las próximas generaciones intenten hacer algo con ellas. Pero quienes disfrutamos del momento pico de creación de energía para la sociedad fuimos nosotros. Es decir, que aquellas personas del futuro que hablen de nosotros echarán pestes y dirán, mira estos cabritos qué bien lo pasaron porque chuparon los mejores momentos del uranio y nos han dejado este regalo envenenado, ¿no? Si os fijáis, ¿podemos apagar estas luces de aquí? Si os fijáis, decís, ¿cómo fue posible que ese producto tecnológico llamado hormigón armado, en el que estamos nosotros ahora mismo debajo de una estructura de hormigón, ahora mismo 3 de cada 4 personas del planeta está debajo de o dentro o al lado de una estructura de hormigón, ¿cómo fue posible que en 100 años se extendiese tanto? Si os fijáis, desde que empieza el siglo XX hasta nuestros días, hay un momento que es lo que llamamos la gran aceleración, que es una gran aceleración de consumo de energía, pero es una gran aceleración económica, es una gran aceleración de todo tipo y por supuesto arquitectónica y todo, es una revolución total en lo que es la historia de este planeta, que luego lo vamos a ver, como os digo, en esas 2 dimensiones, ¿no? Aquí tenéis el consumo de áridos para la construcción que se dio en la España, sobre todo el boom inmobiliario, en el año 2007, llega a su pico y cae brutalmente. Y de hecho, en el sector de la construcción siempre se hablaba del gran problema de 1985, como el año Yuyu, que no había que hablar de él porque era nefasto. Madre mía, eso fue horrible, casi no hubo actividad económica en el sector de la construcción. No se arrancaban áridos, no había movimiento de tierras, no se hacía cemento. El cemento llegó a ser un indicador muy bueno del nivel económico, más que el PIB muchas veces, ¿no? de una región o de un territorio. Y como veis, los visados de vivienda pues siguió el mismo patrón, ¿no? Así como el mundo siguió creando hormigón y siguió haciendo expulsiones de CO2, o sea, emisiones de CO2, vimos cómo a partir sobre todo del año 2008, fue China la que tomó el relevo de la gran construcción, ¿no? Es verdad que hubo momentos, por ejemplo, en que Abu Dhabi o países del Golfo Pérsico aglutinaban el 25% de toda la construcción del mundo, ahí un poco después del batacazo de Lehman Brothers y de nuestra crisis inmobiliaria, y vimos cómo estábamos creando un poquito menos de hormigón, pero seguían aumentando las emisiones relativas al hormigón. Por supuesto, los economistas lo que hacían era echar la culpa a China, es decir, es China porque quema mucho carbón, no sé qué. Aumentaban las emisiones de CO2, pero estábamos haciendo menos hormigón. Bueno, esto llega hasta nuestros días. Seguimos disminuyendo el consumo de hormigón con épocas, con vaivenes, como veis, no nos hemos recuperado todavía del año 85,
El batacazo de 2008 fue brutal, todavía después de todo lo que lloraron en el sector, no hemos recuperado ni siquiera los niveles de 1985. España cayó un 80%, salvando una comunidad que es en la que yo vivo, que cayó un 50% nada más, en la que se sigue manteniendo cierta actividad constructiva, en Navarra, pero el resto de las comunidades autónomas, entre todas un 80, las hay del 80 y tantos y con unas pérdidas brutales, ¿no? Pero realmente el hormigón, que es el indicativo de nuestro dominio, si queréis, del planeta, tiene un problema. Tiene el problema de que es una mala interpretación, una mala copia de los procesos geológicos de erosión, transporte, sedimentación y diagénesis, que es el nacimiento de una roca, porque al fin y al cabo lo que es el hormigón armado es una roca artificial, y como roca artificial tiene todas las propiedades de los materiales pétreos, pero se ha creado en unas condiciones termodinámicas muy alejadas, por ejemplo, de lo que hacían los romanos, o de lo que hace la propia naturaleza con los procesos de erosión, transporte y sedimentación, donde se crean las rocas. Porque esto tarda muchos años, es verdad que se aumentan las temperaturas y las presiones, pero nosotros esto lo hacemos en 24 horas. ¿Cómo lo hacemos? Pues porque gracias a los combustibles fósiles podemos alcanzar temperaturas de 1500 grados para hacer lo que es el moderno cemento Portland, que no tiene nada que ver con el romano, ¿de acuerdo? Entonces me dicen, pero es que el romano dura mucho, ya, pero el nuestro tiene fecha de caducidad. El nuestro apenas durará 100 años, en el mejor de los casos, sin embargo, veis que se ha extendido prácticamente por todo el planeta. Es tal así que el hormigón no se entendería sin lo que pasó a finales del siglo XIX, cuando pues, Chatelier, Vicat y compañía hicieron los primeros intentos de cemento. Luego, pues los hornos de gas, de gasoil, de carbón, fueron capaces de que empezasen a aparecer por el territorio español, también fábricas de cemento y de hormigón. Por supuesto, el transporte, primero transportes animales, después con unos métodos de combustión un poquito arcaico y finalmente pues con unas tecnologías muchísimo más sofisticadas, ¿no? Pero lo podíamos llevar a un sitio determinado, darle forma, prácticamente moldearlo y hacer ciudades, crear una urbanosfera, crear una nueva esfera del planeta, ¿no? Ahora mismo, 70% de las personas aproximadamente estamos debajo de alguna estructura de hormigón como nosotros. Ahora mismo en cualquier lugar que tú pongas en el planeta, haces así con el dedo en una bola, a 2 kilómetros de media tienes ya una obra de hormigón, carretera, puente o lo que sea. Supone el 80% en peso de todas las cosas artificiales hechas por el ser humano. En 2020 más o menos llegó a ese 80%. Y es aproximadamente el 40% del peso de la urbanosfera. La urbanosfera sería toda esa red neuronal de ciudades que desde el año 2010, ya sabéis, más de la mitad de la población comenzamos a vivir en núcleos urbanos, hoy somos ya el 56-57%, y supone que bueno, están unidas por redes que funcionan cuando funcionan, que llevan pues, todo tipo de información, en el caso de la parte digital, o de recursos en la parte que funciona con gasoil, ¿no? Para mantener esos núcleos de población. Y que se creó con obsolescencia programada. Es decir, cuando se pensó, se dijo, bueno, esto es una cosa de puta madre y tal, la ponemos no sé qué, no sé cuánto y tal, luego pues cuando acabe su vida tal, la tiramos y volvemos a hacer. Pero no pensaron que íbamos a llegar a los niveles de carencia de los combustibles fósiles que facilitaron su nacimiento, su transporte y su puesta en obra, ¿no? Así que le dimos de 15 a 120 años. 15 en el caso de zonas muy agresivas, por ejemplo, zonas al lado de la playa, centrales nucleares, cosas así, ¿no? Y 120 años en condiciones súper óptimas, bueno, rascacielos con un hormigón carísimo, hecho de maravilla, con un diseño brutal, prácticamente sin poros y tal, y perfectamente hecho, ¿no? Pero, ya os digo, es a principios del siglo XX cuando se empieza a extender por todo el planeta, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La erosión, transporte y sedimentación y diagénesis, por ejemplo, los hormigones romanos ha demostrado que ha funcionado, pero claro, era una cosa que no se metía en alto horno, sino que con el tiempo mejoraba. Tenía una curva muy lenta de mejora, pero aquí lo tenéis. Tenemos el Panteón, tenemos todavía muchas cosas hechas en aquel hormigón que no tienen nada que ver con nuestro cemento Portland hecho, digamos, a lo bestia, quemando combustible fósil, ¿no?
Como material pétreo, como veis, toda la arquitectura, toda la construcción de nuestro medio humano ha venido siempre basado, como tenéis aquí en la catedral, gracias a que las rocas aguantan muy bien la compresión. Son maravillosas para eso, ¿no? Entonces, aprovechando que aguantan muy bien la compresión, todas las estructuras, puentes, acueductos, catedrales, las hemos hecho de tal forma que aquí no veréis ningún elemento que no tenga compresión. O sea, todo se le confía a la compresión. Es decir, un puente, incluso cuando veis los arcos, en las zonas que están curvadas, las piedras de arriba aprietan sobre las de abajo y las comprimen. Y todos los materiales pétreos son maravillosos para aguantar la compresión, porque encima, si están medio rotos o tienen grietas, la compresión lo que hace es cerrarlas, precisamente porque las comprime. O sea, es que se comporta de maravilla. Ahí tenéis una caterva de todos los tipos de momentos históricos, desde prácticamente que salimos de las cuevas hasta el gótico, donde conseguimos trabajar con compresión y hacer verdaderas maravillas, como tenemos aquí en la catedral. Y luego tenemos otra cosa que se llama tracción, que es cuando tiras así se rompe. Bueno, pues las piedras en general y el hormigón como material pétreo que es, aguanta fatal la compresión. Es decir, más o menos un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud menos que esa compresión. O sea que si son 100 así es 1 o 10, tirando de él. Así que bueno, hasta ahora aquí tenéis las curvas de fraguado, cómo pueden evolucionar y la diferencia entre la compresión y la tracción en diferentes momentos, ¿no? Así que antiguamente estos materiales que tenían que aguantar torsiones, momentos de compresión, tened en cuenta que por ejemplo aquí, aunque no lo veamos, hay vigas y en la parte de arriba, que por el propio peso, aquí arriba se produce compresión. ¿Entendéis? ¿No? Por el peso incluso del forjado, con lo cual aguanta de maravilla, pero abajo no. Abajo se produce tracción. Hay una zona neutra en que cambiamos de compresión a tracción, pero tracción, como no aguanta napla, se rompería y caería todo encima. Esto hasta ahora, históricamente, lo ha hecho la madera. La madera lo hacía de maravilla y, por supuesto, el sillar, la piedra de sillar de las casas de campo, de la casa pirenaica, la casa castellana, el caserío vasco, todas han trabajado siempre a compresión y a tracción con la madera. Palacios que duran 300, 400, 500 años. Así que de repente tenemos que pensar cómo hacemos esto con el hormigón armado. Es decir, los materiales pétreos funcionan muy bien a compresión, como os decía, pero muy mal a tracción. Así que de repente nos inventamos el otro pilar de nuestra civilización, que lo hacemos con combustibles fósiles y si le llegamos a electrificar toda la economía no vamos a poder hacer ni hormigón, ni plástico, ni acero, ni hormigón, ni NH3, ni amoníaco. Es decir, eléctricamente de momento no sabemos hacer carreteras eléctricas, ni eólicas, ni fotovoltaicas, no sabemos hacer cosas eléctricas todavía que son los pilares de nuestra civilización, entre ellas el acero. Pero con los combustibles fósiles fuimos capaces de hacer cosas así, de tal forma que en estos momentos, cuando nosotros poníamos toda la ferralla o toda la armadura de hormigón dentro del hormigón por la parte de abajo, estaba solucionado, porque trabajaba como la madera. Con lo cual teníamos que aguantaba muy bien la compresión y muy bien la tracción. Así que de repente, al descubrir esta maravilla, este matrimonio perfecto en el siglo XX, se empezó a extender este material llamado hormigón armado, porque ya lleva el acero, por todo el planeta y conquistó todos los ambientes del planeta, desde el polo hasta el Ecuador, hasta el polo sur, todo. No quedó ningún lugar en el planeta en que no se hiciese alguna estructura de hormigón armado. ¿De acuerdo? Y esto, pues, claro, también tenía su momento de vida. También hacíamos, estos son, por ejemplo, experimentos que hacíamos en el laboratorio, en la Escuela de Arquitectura, en la Universidad de Navarra, para conseguir que eso fuese además lo más compacto posible, para que no entrase ni una gota de aire, de sal, ni de CO2 que pudiese estropear el hormigón, ¿no? Así que hubo grandes pensadores, aquí me voy a meter con Le Corbusier, si hay algún arquitecto en la sala que me perdone porque es como Dios, o sea, es para ellos, aunque ya vemos papa, este es el de los arquitectos, ¿no? Bueno,
Le Corbusier pensó que, claro, que con esta maravilla podíamos hacer lo que llamamos luces. Luces es, antes, claro, en los caseríos, en las casas con madera y con piedra, pues no podías hacer grandes espacios abiertos. Ahora con el hormigón, fijaros, podemos hacer maravillas, incluso puentes que de un pilar a otro hay una cantidad de espacio impresionante, y es el hierro el que está aguantando en la parte de abajo, ¿no? Así que pensó que este sistema llamado dominó, con forjado, que es esto de aquí, pilar, forjado, podía ir hasta el infinito. Y de repente este sistema se extendió por todo el planeta, porque era una maravilla el sistema dominó, y lo veis en todas las obras. ¿Veis alguna obra que no sea así? Todas. Bueno, lo he puesto a hablar de este sistema porque además tiene una cosa muy interesante, que son unos pilares muy endebles, ¿los veis? Y unos forjados muy gordos. Preguntarles a los de Lorca en el año 2011 qué sucedió por este sistema. Luego hablamos de ello. Le Corbusier no sabía nada de terremotos. El caso es que, bueno, él inventó los 5 puntos de la arquitectura moderna que se instalaron por todo el planeta, y con ello hizo un emblema, un icono para siempre, que fue Ville Savoye, que es esto de aquí. Ville Savoye, que luego estuvo en ruinas y al final la compró alguien, es, bueno, pues tiene la fachada libre, que arregló un montón de problemas higiénicos, de luz, de optimización, de la utilización de un nuevo objeto que apareció en el siglo XX, a mediados del siglo XX en adelante, en las ciudades, en la urbanosfera, que nunca se había visto, que era el automóvil de combustión interna, para meter allá abajo, y los pilotis que un poco aguantan toda la estructura. Es decir, esta configuración tuvo más impacto en la arquitectura mundial que el acueducto de Segovia, las pirámides de Egipto, la Torre Eiffel. Esto se extendió por todo el planeta, y esta forma de construir en algunas zonas que incluso no eran adecuadas para tener este tipo de estructura. Como veis, este matrimonio perfecto llegó a que firmas con unos egos impresionantes llegasen a diseñar, pudieron, gracias al acero y al hormigón armado y a la fuerza y a la tecnología y al estudio de las resistencias, llegar a hacer verdaderas cosas atrevidas, ¿no? Audacias arquitectónicas que las podemos ver en cualquier parte. Pero muchas veces no conocíamos, como os digo, porque imaginaos que esto esté en una zona que hay terremotos, imaginaos esto en una zona sísmica, pues ya os lo podéis imaginar el resultado, ¿no? Tampoco hace falta ser geólogo para darse cuenta. Bien, estas cosas luego hablaremos un poco más de ellas. Así que el pic hormigón, que es el que hemos alcanzado, ya no hacemos más hormigón, hacemos menos, pero emitimos más emisiones para hacerlo, por lo que vamos a ver. Una de ellas es el consumo de energía, del que luego hablaremos. Como veis, es exponencial. Es decir, aquí empieza la revolución industrial, 1850, 1900, empieza el siglo XX, y estos son nuestros días. Todo esto son en diferentes colores, diferentes fuentes de energía, petróleo, carbón, etcétera, que luego veremos con más detenimiento. Al mismo tiempo, como veis, también el consumo de hormigón o la producción de cemento global en el mundo pues se asemeja a ello. También tenemos cómo aumentan las temperaturas del planeta, porque aunque el sector de la construcción no es precisamente de los que más, le tenemos que adjudicar aproximadamente un 18% de las emisiones de CO2 a todo el sistema, ¿no? 8% solo para la industria del cemento y un 18% para todo el sistema de construcción. Y además aquí tenemos el aumento del nivel del mar. Con esto vemos que cómo aumenta el nivel del mar, cómo aumentan las temperaturas y cómo aumenta la sismicidad. Es decir, pero bueno, ¿es posible esto? Pues sí. Una buena parte es porque hemos mejorado los sensores y tenemos más información de los terremotos, pero sin embargo, si filtramos aquellos que no hace falta tener mucha sensibilidad, vemos que de la misma forma que aumenta el nivel del mar y aumentan las temperaturas, aumenta la sismicidad. Con esto ya os doy una pista. En este planeta nadie puso una membrana entre la atmósfera y la litosfera, ni la hidrosfera, ni la corteza. Eso está todo comunicado. Todo lo que pase por abajo de nuestros pies se repercute arriba y viceversa. ¿De acuerdo? Así que los volcanes pueden cambiar el clima, pero el clima puede cambiar los volcanes. Aquí tenéis el número de terremotos. Solamente he puesto terremotos. Aquí podías sacar ciclones, inundaciones y tal. Desde el año 1900 hasta 2023. Como veis, es justo después de la gran aceleración,
la gran aceleración económica de la que hemos hablado, el gran boom del que vamos a hablar un poquito con más detalle ahora, que también aumenta el caso de los terremotos. Bueno, y ahora os voy a someter a ese viaje brutal de millones de años, de miles de millones de años, así, sin más, porque me da la gana. Vivimos en un planeta que, como sabéis, está en una zona del universo en el que, a partir de la explosión de supernovas, hemos creado nuestros cuerpos y estamos aquí. Este cacharro, todo esto son explosiones de supernovas, como vosotros. Sois producto de la explosión de una supernova. Pero en esta zona del universo, justo donde estamos nosotros, en nuestro planeta, pues se acumularon los materiales más densos, si queréis, más cercanos al Sol. Y luego tenemos los enormes planetas gaseosos fuera, más alejados del Sol, ¿no? Pero ya dentro de lo que es el planeta Tierra, tenemos que lo más denso, los materiales que se formaron en la explosión de supernovas, como el hierro y el níquel, se fueron para el centro porque pesan mucho. Y luego ya pues tenemos el aluminio, silicio y tal, y luego lo mismo, pero la corteza, el manto, etcétera. Con lo cual vamos teniendo un planeta que cada vez va siendo... está cerrado como una capa de cebolla con cosas más sutiles. Pero no quiero que os fijéis solamente en la parte geológica, porque luego viene la vida, luego venimos nosotros, así que vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. Fijaros en este lapsus de toda la historia del planeta. Aquí tenéis todo verde, ¿lo veis? Eso es el Carbonífero, hace 200 y pico millones de años. La extinción, la aparición de las... No me da tiempo, joder, y la extinción de los dinosaurios. Vamos a verlo otra vez. ¿Veis aquí? Tenemos cómo empieza la Tierra, tenemos la exuberancia de repente del Carbonífero, que tenemos todo luz solar, recogida por los vegetales y los animales, materia orgánica, luego la extinción térmica que veis, pérmica, que creemos que fue por una explosión de volcanes a nivel global, y más tarde, bueno, pues tenéis hace 60 millones de años el meteorito que se carga a los dinosaurios y reiniciamos otra vez la vida, que es este momento, ¿no? Bueno, más o menos ahí tenéis, pero es muy importante que os fijéis en este momento, de aquí, en este, cuando tenemos unas capas de cientos de metros de humus por el planeta. Y hoy la pequeña capita de humus que recorre prácticamente el planeta es un recuerdo de aquel momento del Carbonífero. Fijaros que después de la extinción térmica, mucho después, aparece la tectónica de placas, con lo cual toda esa luz de fotosíntesis, de esa gran cantidad de materia orgánica que se extiende por todo el planeta, es enterrada, metida, cocida, y de repente hace muy poquito tiempo un bicho que te han dado 2 patas se lo encuentra a coste cero. Ya está cocido, devuelto como un combustible. ¿De acuerdo? Pero esto tiene consecuencias que vamos a ver un poco más tarde. Así que si hacemos un repaso de cómo fue esos primeros 4.500 millones de años en que se formó el núcleo, el manto, la corteza, la magnetosfera, la hidrosfera y la atmósfera, pues más o menos tenéis lo que ha explicado la geología desde Kant-Laplace hasta nuestros días. Hace 4.000 millones de años aparecería una nueva cosa que tiene que ver con eso que acabamos de ver, que es la biosfera. Aparece una cosa muy curiosa que de momento conocemos solamente en este planeta, que es la vida. La vida posiblemente se formase de forma extraterrestre, en alguna zona vino de fuera, o simultánea a la formación del planeta, porque nosotros todavía somos incapaces de crear vida a partir de aminoácidos ni productos. O sea, no podemos demostrar que la vida venga de nada inorgánico, solo podemos observar que la vida viene de la vida. Entonces, si la vida viene de la vida, pues en algún momento tuvo que aparecer por aquí, ¿no? Más tarde, con el tiempo, fijaros, pegamos un salto de 4.000 millones de años, nos pasamos todo eso que hemos visto en la diapo anterior, hasta hace 300.000 años, cuando se forma el cuerpo del Homo sapiens, ha pasado de todo, bacterias, peces, anfibios, reptiles, todo, ¿no? Y aparece una nueva capita, si queréis, que es la noosfera. Y ya, fijaros, ya os estoy engatusando y os estoy metiendo a que penséis que las primeras conexiones, noosfera, o conocimiento, la esfera del conocimiento, empieza con las primeras comunicaciones, pues igual químicas, entre bacterias, que le da una información y le da la otra y tal, ¿no? Más tarde, pues con un grito de un mono que le dice al otro, con la articulación ya de lenguajes más primitivos. Pero llega a su culmen pues con si queréis, los centros de datos de Google o de Microsoft, que tenemos hoy en día. Forman parte de lo mismo. Al mismo tiempo, esa noosfera está apoyada por la tecnosfera, que empieza de forma muy primaria con un pájaro que coge una piedra y rompe un huevo, o con un mono que agarra un palo para meterlo dentro de un nido de abejas y sacar la miel, ¿no? Algo así.
pero también acaba siendo pues, el hacha con el que salimos de las cuevas de Altamira o un misil que se lanza de un lugar a otro. Es decir, la tecnosfera abarca todo aquello que nosotros pudimos hacer con nuestras manos, sobre todo, ¿no? Hace 5.000 años que empieza la historia, la noosfera adquiere una dimensión, como la que comentabas tú, de doble visión, porque la noosfera en ese momento era como espaciotemporalmente la misma en el mismo sitio siempre. Sin embargo, a partir de hace 5.000 años, cuando empieza la historia, hace menos de 5.000 años hablamos de, o antes de 5.000 años hablamos de prehistoria, a partir de 5.000 años hablamos de historia, podemos encontrar tablillas sumerias que nos explican cómo cultivar, cómo hacer un barco, cosas así. Pero están contados por gente que ya no está aquí. Temporalmente estaba en otro momento, estaba en el pasado, pero ha dejado un legado gracias a la escritura. Esta noosfera, que hoy alcanza lo que os decía, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí dando una charla, alguien la está viendo por internet, pero posiblemente alguien esté leyendo la entrevista que me han hecho hoy en el Diario de León, o qué sé yo. Esa multidimensionalidad que te puede permitir esta nueva tecnosfera y esta nueva noosfera, pues adquiere una sofisticación importantísima. Algo pasa muy importante también hace 15 años, como os decía, en el año 2010, más de la mitad de la población mundial comenzamos a vivir en ciudades. Esta es una nueva experiencia para la vida de este planeta de 4.500 millones de años, porque supone que la urbanosfera o las ciudades se comportan como las unidades estructurales de esa urbanosfera que está conectada con nuevas corrientes que antes no existían. Eso pasó hace 15 años, la urbanosfera. Y hace 5 años pasamos otro gran ecuador en la evolución de nuestro planeta. Hace 5 años, en el año 2020, más o menos, todavía hace falta, ¿no? Que es que, fijaros, esto es la vida, la biomasa, el peso de todas las bacterias, árboles, nuestros cuerpos, animales domésticos, animales salvajes. Y estas son las cosas hechas por el ser humano. Entre ellas, todo lo azul es lo que corresponde al hormigón armado. Primero los agregados, las piedras, arenas y tal que le metemos, los cementos, etcétera, y luego pues todo lo que es el hormigón armado. En el año 2020, el peso de toda la materia viva, árboles, bosques, selvas del planeta, bacterias y bichos, y señores y señoras, pesa tanto como toda la creación humana. Es decir, como todas las ciudades metidas en el otro lado de la balanza. ¿De acuerdo? Lo que se llegó a calcular es que es aproximadamente 1,1 teratoneladas, bueno, 12 ceros, es mucho. En cualquier caso, esto es muy interesante porque nos dice una cosa. Desde hace 4.500 millones de años hasta hace 5 años, la vida ha demostrado que es capaz de regenerarse a sí misma, porque sabemos que la vida viene de la vida. Y cuando tú talas un bosque, bueno, poco a poco se va recuperando a su ritmo, pero la vida, además, con la reproducción, somos capaces de crear vida. Es un poco como la agonía de que, como sabemos que nos vamos a morir, pues dejamos descendencia. O dejamos alguna obra que pueda ayudar a las generaciones futuras. Pero la materia artificial no puede regenerarse a sí misma. ¿De acuerdo? O sea que todo este mogollón de cosas que hay, plástico, asfalto, metales, todo esto que hemos creado que ya pesa tanto como toda la vida, necesita una cosa muy importante para poder mantenerse: energía. Si no la mantenemos con energía, se va deteriorando. Es decir, que el mantenimiento consta del helicóptero que llega allí, va el molino, le pone el parche, no sé qué, aprieta los tornillos, o yo qué sé, los bomberos que llegan, suben al piso y tal, y bueno, pues todas esas cosas del mantenimiento en cualquier sector industrial o del que queráis, cualquier sector económico, mantenimiento es energía. Además, si nos fijamos en estas cosas materiales, vemos que la mayor parte, desde el siglo XX hasta nuestros días, la mayor parte son carreteras, que es esto de aquí, edificios de viviendas, ingeniería civil, etc. Y si nos fijamos justo en esta, que no se ve muy bien, pero es esta pequeñita de aquí, es la maquinaria y los productos tecnológicos, que la vemos aquí también desarrollada, pues así, pues maquinaria de equipamientos, vehículos de motor, hasta computadoras, de todo, ¿no? Si os fijáis, hay una cosa: el crecimiento económico, el crecimiento exponencial de la población, el crecimiento del uso de energía, el crecimiento de las cosas, todo tiene la misma pinta.
Desde el siglo XX hasta nuestros días todo tiene un crecimiento exponencial que se dispara sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que llamamos la gran aceleración. Ahí tenéis más detalladamente las cosas relacionadas con la maquinaria. Al mismo tiempo, la población mundial crece también de la misma forma y refleja exactamente el mismo patrón. Los multiplicamos por 8. En el caso de España, en el año 1900 había 3 personas en las ciudades que eran mantenidas por 7 en el mundo rural. Pero con el tiempo, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, y con la aparición del primer vehículo turístico y un nuevo sector económico llamado turismo, con el SEAT 600 y el 1500, se dispara y hay un movimiento de población rural que se va hacia la ciudad del orden del 1% anual. Y llegamos a que hoy en día menos de 2 personas, 1, algo personas en el campo, mantienen a 9 que estamos en las ciudades. Esta es la tasa de urbanismo del Estado español, es prácticamente 1 a 9. Aquí es donde nos vamos a parar a estudiar con detalle esta gran aceleración. Fijaros, desde el hombre, hace 300.000 años, cuando se hizo nuestro cuerpo, nuestra relación económica, nuestra relación de utilización de recursos, etcétera, era circular. Es toda esta cosa marrón que veis aquí, que es la biomasa tradicional. Ahí tenéis el trabajo muscular de una mula, el movimiento de un molino porque lo mueve un río y ese agua que pasa el río ya ha movido, ya ha triturado el molino, que lo comemos y los desechos van a estiércol, que luego otra vez... Eso es circular todo. Ese agua además luego sube otra vez, vuelve a pasar otra vez por el mismo molino. O sea, todo es circular. Aquí están los esclavos, aquí hay de todo, toda la relación circular. Pero... ¿os acordáis de ese momento verde en que hay una exuberancia en el carbonífero? Allá por el 1500 y pico todavía, hay muy cerquita de aquí, en la playa de Arnao, bueno, ahí tenéis el Museo de la Mina, en Piedras Blancas, en Castrillón, en Asturias, al lado de Avilés, un fraile, Fran Agustín de Navese, se encuentra una piedra negra y le dice en ese momento, 1590 y tantos hablo, cuando se estaba montando todavía la capital de lo que iba a ser la Villa y Corte, una cosa que se llamaba Madrid, muy chiquitina, Madrid, que era muy pequeñita, y entonces se estaba montando allí la capital. Y le dijo, oye, que he encontrado esta piedra negra que hace las veces del carbón vegetal. Podemos hacer armas, podemos hacer herramientas y tal. Y dice, ¿me das permiso para...? Y le dijo, sí, tú explota lo que quieras, siempre y cuando dejes un porcentaje importante para la corona, y así fue. Así que se empezó a trabajar ya con aquello, un hilito muy pequeño que estaría un poco por ahí por el pasado, pero que se empezó a utilizar. Hasta que llega el 1850 más o menos, ya en este transcurso aparecen los primeros geólogos alemanes, holandeses y tal, que vienen a España y se dan cuenta de que la franja de carbón que pasa por Gales, que viene por Westfalia, Alemania, Bélgica y tal, resulta que la tenemos en Asturias y en León y en algún sitio más, ¿no? Y entonces, coño, pues esto mira qué interesante, que es la misma franja del mismo momento, de aquel momento verde que vivimos hace 200 y pico millones de años, cuando se formó el mar primigenio, el mar que hoy estaría en lo que son el Himalaya, era un mar, pues se formó en aquel momento. Pero es muy interesante ver cómo ya avanzado el siglo XIX, pues la propia burguesía asturiana, entre ellos Gaspar Melchor de Jovellanos, se dan cuenta de que, oye, que estos cabrones de británicos y alemanes y tal y belgas están teniendo un boom económico de la leche, porque están explotando la roca negra a nivel industrial y han inventado una cosa que se llama máquina de vapor. Y aparece el primer ferrocarril español, que va de Arnao a Avilés, a llevar el carbón para sacarlo por el puerto, y empieza la globalización de los combustibles fósiles y de otras mercancías, en unos cacharros que funcionaban a vapor, como el Titanic, con carbón. Bueno, es curioso cómo esto se empieza a extender. Llegan a la conclusión de que esto se puede explotar más y ya aparece también. Bueno, no es el primer ferrocarril, el primero es el de La Habana, es el azucarero de La Habana, pero eso era todavía España. El segundo ferrocarril de España es este, el que os comento yo, que podéis ir a visitarlo. Está la mina de Arnao allí, es muy bonito, además lo explican de maravilla, en Castrillón, en Piedras Blancas, en Asturias.
Pero bueno, aquí si os fijáis en 1900, ya empieza el siglo XX, cuando se lanzan todas las gráficas que hemos visto anteriormente, la gran aceleración. Aquí pasa una cosa muy interesante, que la franja esta de las mulas, el trabajo muscular nuestro, el de los esclavos y tal y cual, ya tiene tanto tamaño como lo otro, como lo que es el carbón. Es decir, que hay 50-50, hay una relación circular que ya es la mitad con el planeta, entre nosotros, la economía, etc., y ha entrado una cosa nueva, que no es renovable. Y entonces aparece por primera vez en la historia de este planeta una cosa que el planeta desconoce y no puede gestionar, y no puede digerir: el desecho. El desecho, en principio, es muy poquito, 50-50 en 1900, y se va a nuestros basureros favoritos. Va a la atmósfera, a la hidrosfera, en forma de gases y algunos contaminantes más. Pero si os fijáis cómo avanza el tiempo, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial, y hemos encontrado aquí una cosa impresionante que pega un subidón brutal a toda la economía, que se llama oro negro, y nunca mejor, petróleo. A partir de este momento, si os fijáis, crece mucho más porque somos capaces de hacer tecnologías más agresivas y ya empezamos a domesticar, a partir sobre todo de los años 80 del siglo XX, a domesticar el gas natural y llevarlo y traerlo de un sitio para otro. Y más tarde la nuclear, la hidroeléctrica y finalmente lo último que viene aquí en 7% las dos juntas, que son las modernas tecnologías de captación de energías renovables, o eólica y solar. Así que aquí en este gráfico vemos dos cosas muy importantes. Primera, que hoy ya la relación circular con el planeta es de uno solo frente a 10 en el que venga a crear desechos, pero desechos que ya no son solamente gases, sino que hay de todo, plásticos, porquería, de todo. Y otra cosa, que ninguna de las fuentes que fuimos descubriendo o domesticando sustituyó a la anterior. Es decir, el carbón no acabó con la esclavitud, ni con la mula, sino que fijaros que incluso sube un poco al final del siglo XX. El gas no acabó con el petróleo ni con el carbón. La nuclear no acabó sino que se fueron añadiendo. Y las nuevas tecnologías de captación de energías renovables, las nuevas tecnologías, molinos y fotovoltaica, se han venido a añadir al mix también. Pero esto tenía una cara B que vamos a contar ahora. Eso es lo que se ve en este gráfico. La esclavitud no desapareció, de tal forma que hoy en día tenemos el momento de la historia, es verdad que somos muchos más, que más esclavos hay que ha habido jamás en la vida, pues bueno, por la definición que da la propia ONU, ¿no? La mayor parte trabaja en las minas de África, de coltán, para extraer cobalto y otros materiales que utilizamos nosotros en nuestros dispositivos digitales. Y una buena parte son niños que bueno, trabajan más o menos de 5 y 6 años, que trabajan con sus padres en esas minas porque las manitas pequeñas de los niños primero separan separan el coltán de la materia más que es de tirar, la que no se utiliza, y luego las niñas de 5 y 6 años, que tienen las manos más pequeñas todavía, separan todavía más y ya lo purifican casi todo más. Cuando llegan a los 12, 13 años, se meten ya dentro de lo que son los agujeros donde extraen el mineral, y muchos de ellos colapsan, ya lo sabéis, como la mina de aquí, de hace unos que murieron 5 por una explosión de Grisú. Existe todavía este tipo de minería. Y bueno, se intenta tapar con el nombre de minería tradicional, si queréis, ¿no? Pero realmente es esclavitud, como la define la ONU, ¿no? Y la otra parte son niños que trabajan en el sector textil para las marcas que muchos ya conocéis, ¿no? Esto pues, nos ha llevado a que ninguna de las fuentes que hemos ido añadiendo ha cambiado el panorama, sino que lo ha amplificado. Bueno, es muy importante entender que esta fotografía que acabo de hacer ha ido cambiando con el tiempo. Aquí tenéis desde el año 1950 hasta lo que va a pasar en el futuro, y he puesto estas dos barras porque yo no sé si habéis oído hablar de los límites del crecimiento. Es una obra que se presentó en el año 1972 por el Club de Roma, que bueno, encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la que una mujer, Donna Meadows, fue la líder del grupo, y a través de la dinámica de sistemas que hicieron pues les pidieron, oye, ¿cómo va a ser nuestro mundo en el futuro, ¿no? En el año 2022 se cumplieron los 50 años. Si os fijáis, pues bueno, la explotación, por ejemplo, de estos petróleos buenos, los que hicieron el boom de la gran aceleración, que para construir edificios, carreteras, puentes, hormigón por todos lados, museos, universidades, hospitales y tal, pues esto fue la gran aceleración.
Luego, más tarde, encontramos, pues, como era poco, pues petróleos un poco más alejados, como el del Mar del Norte, en plataforma marítima. Había que bajar 500 metros o incluso un poco menos a veces para extraerlo. Y luego ya, como todavía somos más necesitados de energía, nos fuimos a mar abierto, a zonas muy profundas, como el Golfo de México y por ahí, ¿no? Y luego ya pues tenemos cosas ahí, mezclas de gases con otras cosas, fracking, arenas bituminosas de Canadá, que es pichi, o sea, es chapapote, pero lo que hacíamos era sacar todo lo que podíamos. Pero aquí lo importante, quiero que veáis, es la parte de la franja amarilla de arriba, que es lo que nos cuesta sacar la energía de abajo. Porque al fin y al cabo nosotros gastamos energía en obtener energía. Y aquí, por ejemplo, si veis, en el año 72, cuando se escribió el bestseller Los límites del crecimiento, que acabó en todos los think tanks, sobre todo de la derecha, que los tiene muy presentes, no como la izquierda, que no se entera, pues supo, pues fíjate, con un barril sacábamos 100, como quien dice. Entonces, bueno, pues claro, tira para adelante y aquí, bueno, es verdad, luego hicimos motores más eficientes con la crisis del 73 y tal, pero llegamos a un momento en que ahora mismo aproximadamente un 20% de la energía que utilizamos está usándose para obtener energía. Ahora mismo, por ejemplo, un 40-50% ya desde la guerra de Ucrania gastamos energía en mover hidrocarburos de un lado a otro en el planeta, y desde la guerra de Palestina pues la cosa ha sido a la mitad, o sea, somos cada vez más ineficientes por culpa de esto, pero sabemos perfectamente que ya enseguida con un barril sacamos otro. Es decir, aquí estábamos a 1 a 100, aquí pues 1 a 8, y aquí pues enseguida ya pues con un barril sacamos otro. Así como si se pone el barril, si queréis, a $500, que da igual porque no hay, termodinámicamente pues no hay chicha. ¿Esto se sabía? Pues se sabe de sobra, y para allá, es para allá. Con lo cual, ahí en el año 2014, las empresas que trabajan en hidrocarburos dejaron de invertir y dijeron, buf, quita, yo esto ya no es negocio. Y se desinvirtió. Hay casos como los de Repsol, que hubo una caída de la inversión del 90%, porque los geólogos más o menos saben pues ya cada centímetro cuadrado del planeta lo que hay, y cuando te vienen esas noticias de se ha encontrado no sé qué tal, cuántos mil millones de barriles, haces las matemáticas y te sale que son 2 días de consumo mundial, o sea que es una risa, ¿no? Bueno, pues así que en el año 2020, y ya hace 5 años ya, y tenemos un retrovisor genial para ver qué ha pasado, sale Pedro Sánchez, agarra a todos los agentes sociales, sindicatos, empresarios, la sociedad civil, todo el rollo. Vamos a hacer una transición verde, digital e inclusiva. Y entonces vamos a aprobar unos fondos de recuperación, transformación y resiliencia. ¡Wow! Todo el mundo aplaude, que bien y tal, porque vamos a cambiar completamente la sociedad, vamos a salir mejores de la pandemia y vamos a cambiar completamente la sociedad. Y bueno, pues hoy miramos quién se ha llevado el 80 y tantos % de esos fondos, que luego le pusieron un nombre muy bonito, Next Generation, las primeras generaciones, y se las han llevado Iberdrola, Petronor, Repsol y compañía. Es decir, que realmente ha sido un rescate como el del 2008, pero un poco más sofisticado, ¿eh? Pero esta vez peor, porque hemos involucrado a las generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos, que están pagando muchas veces sin poder tomar ninguna decisión, porque o no han nacido o son muy pequeños todavía, estamos pagando los actuales beneficios obscenos de Iberdrola y de todas estas empresas que no quisieron poner un soporte de seguridad para que no pasara lo que pasó el día 28 de abril. Porque lo vamos a pagar, que lo anunció ayer Pedro Sánchez. Nos sale bastante cara esta gente. Bueno, pues ahí tenéis el problema. Es decir, que esta es la realidad de la tasa de retorno energético. Es la relación que hay entre la energía que tú inviertes y la que obtienes. Claro, es que hablábamos de cosas que eran no renovables, ¿no? Así que la tasa de retorno energético desde el año 1860, con los primeros carbones y tal, llegó a su máximo, ahí después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues andamos en 2022, cuando se cumplen los 50 años de los límites del crecimiento, pues en 1 a 6, 1 a 7, una cosa así. Y bueno, pues esto no le queda más remedio que seguir bajando. Entonces, el debate real es, ¿podemos mantener una sociedad termoindustrial como la que nosotros todos hemos conocido, con tasas de retorno energético de 1 a 5, de 1 a 4, que es lo que nos pueden dar las modernas renovables? Pues hombre, igual podemos, pero no, desde luego, a escala como la que hemos vivido nosotros, ¿no?
Así que bueno, uno de los problemas que teníamos, que ahí tenéis a la gallina otra vez, es que, ahora lo veis ya con otra perspectiva, es que claro, tenemos que luchar contra estas cosas, porque hemos cambiado el clima, hemos cambiado la corteza terrestre, ahora estamos todos metidos en ciudades, en el 60% prácticamente ya de la población mundial, en el caso de España somos el 90%, y bueno, pues tenemos el problema de que hay que mantener nuestras infraestructuras. Hemos visto que hemos tenido problemas, pues tenemos la Asociación de Carreteras Españolas creía en este año, que creo que es 2016, que había 7.460 millones de euros de déficit para mantenimiento de carreteras, pero yo creo que tampoco hace falta ser un lince para coger el coche, ir por una autopista y darte cuenta de cómo está la cosa, ¿no? Y luego, pues bueno, esto, no sé si os acordáis de cuando se cayó ahí en Piedrafita hace unos años el viaducto que había hecho Florentino, y bueno, pues y eso se hubo que tirar, ¿no? El caso de Somo, en donde tengo yo la casa del pueblo con mis hermanos, al lado de Loredo, pues cuando se construyó y tal, pues ya tiene problemas, empieza el marisquiño. Y yo creo que el más famoso fue el puente de Génova, que tenía un problema ya con el hormigón. Se había diseñado en los años 60 para un número de coches que nadie se imaginaba que iba a tener, ni camiones, que iban a pasar en el año 2000 y pico lo que ha llegado a pasar, ¿no? Ni el peso que tenían los actuales monstruos que andan por las autopistas, ¿no? También tenemos otro problema, y es que nosotros hemos dejado un montón de residuos de cadáveres, aquí menos, pero si vais a la costa mediterránea podéis encontrar kilómetros y kilómetros de cosas que están estructuralmente ahí tiradas de cualquier manera, que son una cosa mala, que nos toca mal, y al final pues bueno, la tecnología se volvió contra nosotros. Es decir, que es verdad que fuimos muy buenos tecnólogos, hicimos cosas maravillosas, urbanizamos medio planeta, en el caso de España hasta el 80% urbanizamos, pero lo hicimos, la verdad, que sin saber dominar muy bien la tecnología que estábamos utilizando, y esta se volvió contra nosotros y ahora nos está devolviendo alguna que otra torta, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, un estudio de cómo se solventó el problema en Lorca. En los años 70 hubo una gran inundación en el barrio de San Antonio, en el barrio de la Viña, y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es poner unos estos, como decía Le Corbusier, unos pilotes para que si hay inundaciones no se inunden los bajos. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el año 2011 hubo un terremotito de 5,1, pero hubo 9 muertos, 1.650 millones de euros en pérdidas, un daño en el patrimonio irreparable, la zona con más barroco, la de más densidad de barroco de toda Europa. Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues claro, si tú tienes un edificio que es homogéneo, la deformación se reparte homogéneamente, pero si tú tienes un edificio que tienes un pegote de peso en una cosa que no hay nada debajo, que damos planta libre o planta débil, piso débil, pues casco. En el momento de los terremotos. Ahí tenéis un ejemplo, que esto lo supimos a partir de los años 80 del siglo XX, sobre todo con el terremoto de México de 1985, nos dimos cuenta de que esta configuración que le debemos a Le Corbusier era letal en zonas donde había terremotos, y en algunas que incluso Japón, nos contaban en los congresos de geofísica, tenían estas configuraciones urbanas, ¿no? Así que bueno, se buscan formas de refuerzo y tal para ver cómo lo solucionamos, porque si os dais cuenta, esa configuración de la parte de abajo esperando a que venga la farmacia, la peluquería o lo que sea, la hay por todos los barrios. Incluso en zonas donde igual no sabemos si hay zonas sísmicas. Antes estábamos hablando de cómo la historia nos vetó la información de la Edad Media. A través de mis investigaciones pues me di cuenta de que están tachados muchos terremotos, ¿no?, de la Edad Media y así, porque era una vergüenza tenerlos. Si tú tenías un terremoto en Navarra es porque había sido muy malo y Dios te castigaba, con lo cual los curas rápidamente lo tachaban, y no llegó esa información en la época científica, porque no podía enterarse Castilla ni Aragón de que éramos malísimos, teníamos vicios y éramos horribles, ¿no? Entonces claro, se tachaba, no ha habido terremoto, con lo cual no tienes esa información del pasado, ¿no? Y sin embargo, pues es un tema que atañe mucho a historiadores, como a países mucho más tecnológicos en este aspecto, como pueda ser Irán, Estados Unidos, Italia, Japón, tienen historiadores en los equipos de investigación. Esta era el único edificio que colapsó en Lorca. El único, porque la gente dice, no, es que pues era un edificio que estaba hecho con la norma sismo resistente, y donde, bueno, todo el mundo, todos los políticos llegaron a prometer, vamos a hacer, que no hicieron nada, ¿no? Pero bueno, la configuración es la de siempre, sabíamos que era así, ¿no? Así que siempre nos suelen decir los arquitectos, dice, joder, los geólogos sois unos cabrones, cuando no son las inundaciones, son los terremotos, nos obligáis a hacer cajas de cerillas, no nos dejáis libertad, ¿no?, de creación, ¿no? Así que dice, nos obligáis a hacer cajas de cerillas, ¿no? Porque claro, si una zona
hecha con hormigón armado tiene que ser sismo resistente, pues tiene que ser simétrica. Simétrica en planta y simétrica en alzado. Es decir, tiene que ser simétrica, no puedes tener esas protuberancias que hemos visto antes, porque claro, en el momento en que hay movimiento del suelo, no solamente digamos lo de los pilares libres abajo, sino de esas cosas que hemos visto antes que salen mogollón así, eso casca siempre, ¿no? Bueno, nos obligáis a hacer esto. Bueno, pues resulta que el propio Le Corbusier había ya tomado la iniciativa. La arquitectura moderna llegó a pensar que lo moderno era progreso y lo tradicional era un atraso, ¿eh? Y esto se inculcó en las escuelas de ingeniería, en las escuelas de arquitectura y en las de economía. ¿Y qué pasó? Pues que fijaros Le Corbusier lo que hizo cuando hizo el Plan Fauchet de París, unas cajas de cerillas, ¿eh? Pero es que también molaba mucho, porque esto se usa y se tira. Es como una maquinilla de afeitar, ¿eh? Él no pensaba que íbamos a tener un problema con la tasa de retorno energético y que no íbamos a disponer de los mismos combustibles fósiles que dispararon este gran auge, esta gran aceleración en el siglo XXI, ¿no? Y nos encontramos que no solamente habíamos gastado prácticamente, o cada vez nos cuesta más. A ver, petróleo va a haber toda la vida, pero si en breve estamos con un barril sacando otro, mal vamos a hacer más planes Voisin, ¿no? Así que nos encontramos con que nos decían eso. Yo recuerdo en la escuela de arquitectura, cuando íbamos con las normativas y tal, oye, ha salido la norma tal del Código Técnico de la Edificación, ha salido no sé qué de la norma sismo resistente, la de inundaciones, la de tal. Ya estáis los geólogos todo el día igual, es que nos fastidiáis. Y yo, vamos a ver, no se demuestra que si sois buenos arquitectos en las condiciones más severas tendréis que echar mano de vuestra imaginación y darle cancha a la imaginación. Ahí tenéis el Paseo de San Sebastián, que todos los años hay que volver a hacerlo y tal, ¿no? Precisamente por eso. Me decían, ¿qué pasó con esa creatividad? Vamos a ver, si tú tienes una casa alpina que se diseñó por tus tatarabuelos y por tus megatatarabuelos con piedra y madera para aguantar la nieve, no sé qué, para el frío, ruda, con buenas paredes y tal, por eso, porque hay unos planes, unas variables de contexto que son pues, precisamente para hacer eso, techo de gran pendiente, chimenea para calentar los ambientes, etcétera, ¿no? Está bien adecuada al medio. Una casa playera en el Caribe, pues tienes muy ligera y unas variables de contorno, pues que son pues, terreno plano, clima húmedo, techo conveniente suficiente para cuando viene el chaparrón gordo, aberturas grandes y tal. Aquí no va a venir el oso polar porque no hay, el oso pirenaico, ¿no? Bueno, pero imaginaros que yo ahora, que soy un arquitecto, que tengo mucha... ¿no? Que me encanta, dame libertad, yo quiero libertad y cañas, ¿eh? Entonces, cojo y digo, pues nada, vamos a cambiarlas. Y meto la casa playera, la pongo en la zona alpina y cojo la casa alpina y la pongo en la playa. O sea, esto, por supuesto, va a durar 3 segundos con la primera nevada y el oso te come, seguro. Y esta, pues vendrá un tsunami y, bueno, pues yo qué sé, es que no pinta nada ahí esto, ¿eh? En fin. Bueno, al final dices, bueno, a ver, hay que tomar medidas, como en Lorca, como en muchos lugares que hubo que tomar medidas. Y al final tienes que hacer estos refuerzos, ¿eh? Y dices, ¿esto es lo que tú querías expresar? Pues te ha quedado monísimo, tío. Y dices, no es lo que yo quería expresar. Pero ahora lo tienes que hacer, porque hay que reforzar el edificio. Si hubieras tomado las medidas cuando te lo dijeron, ahora no tendrías que hacer esta barbaridad. Y los interiores iguales. Fijaros qué cosa más bonita, qué colegio más chuli, y los niños ahí con esos refuerzos, ¿no? El patrimonio histórico, esos edificios reforzados, esas cosas que hemos visto, pues que ha habido que hacer. ¿Era esto lo que quería expresar el arquitecto? Pues claramente no. Así que, bueno, ¿qué pasó con la creatividad? Fijaros. Aquí tenemos el otro edificio histórico que colapsó en Lorca. 2. El moderno del año 2000, del año 2000, con la normativa sísmica del 94, y que fijaros, la iglesia parroquial de Santiago fue destruida por un incendio en el año 1916, fue reconstruida en el 1940, pero se restauró la cubierta en el año 94-95. ¿Y la cubierta con qué se hizo? Con hormigón armado, con la super máxima resistencia infinita que podríamos llegar en ese momento. Pero es que el resto del edificio es de ladrillo, algo de sillería, un poco de cal por aquí, un poco de cal por allá. Esto lo vimos con un cirujano que había puesto en unas lumbares unos cacharros pues, para una persona que había tenido un accidente. Y entonces, claro, él dice, vamos a ver, tengo que poner que ¿cómo se llama eso? ¿Cómo?
Vértebras. No, lo otro, el refuerzo, el refuerzo. La prótesis, sí, la prótesis. Pues la ponía que tuviese un poco menos de resistencia que el hueso. Porque cuando se ponían prótesis que tenían más resistencia que el hueso, ¿qué pasaba? Que en el siguiente accidente cascaba otra vez el hueso. Entonces al final, para que se recupere, tenías que hacerlo así. Y es verdad, al final, ¿qué pasó? Pues que de todas las iglesias que no colapsaron, aunque estuvieron muy dañadas, ninguna había tenido una cúpula de hormigón armado. Así que esta barbaridad yo la he visto en muchos sitios, en Navarra y en muchos más. Es decir, al final, si no somos conscientes de lo que hacemos, o sea, nuestra tecnología se vuelve contra nosotros y nos pega, como esa máquina, ¿no? Otra, bueno, los diseños del siglo XX, sobre todo urbanísticos. Fijaros la mentalidad que hubo en el año 21, tuvimos unas crecidas históricas con inundaciones, zona catastrófica y tal, en Pamplona capital. Hubo inundaciones freáticas que supone que, bueno, pues ponemos estas motas que nos encanta para guiar el río, pero no contamos con que las gravas que hay debajo, que siempre las hay en los ríos, siempre hay gravas, son gravas, el material es muy permeable. La permeabilidad tiene dimensión de velocidad, se mide en metros por segundo, kilómetros hora, eso es como se mueve el agua. Si tú mantienes mucho tiempo esto muy elevado, al final se mueve por abajo y llega a las casas, con lo cual hubo inundaciones freáticas. Pero entonces el alcalde, en ese momento no era el alcalde actual, era Enrique Maya, de UPN, dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tal, hemos pedido un análisis sobre área contra las crecidas. Tócate los cojones. O sea, vamos a ir contra las crecidas, vamos a evitar que el río crezca. Vale, con un par. Y se quedan tan anchos. Bueno, pues nada, ahí está, por supuesto, alguien le dijo, no, tú no puedes hacer nada contra las crecidas. Las crecidas van a seguir existiendo y además, por culpa de todo el desecho este que hemos mandado, y ya en una relación de 10 a 90 ahora mismo, es decir, estamos en una situación que debido a la tasa de retorno energético cada vez quemamos más para obtener menos energía, que es lo que habéis visto en las gráficas. Es decir, que os acordáis de Alicia frente al espejo, la reina roja esa que cada vez va más deprisa para mantenerse siempre en el mismo sitio, ¿no? Pues eso nos está pasando, ¿no? Somos cada vez más ineficientes, a pesar de que vamos metiendo procesos de eficiencia. Tenemos las de 2013 que superaron lo de 100.000 años, la de 2021 superó la de 500 años y tuvimos cosas tremendas. Bueno, nos fijamos cómo ha ido creciendo. ¿Os acordáis cuando os decía cómo las temperaturas habían traído más terremotos? Bueno, pues las temperaturas también han traído más inundaciones a partir de ciertos niveles y más energía, pues más complejidad. Le hemos metido a los hormigones para que aguanten más una serie de fibras, microplásticos casi todos, o metálicas, para esa tracción mejorarla un poco y no depender tanto del acero, porque tenemos que optimizar y hemos metido microplásticos. ¿Pero qué ha pasado? Pues que ese desecho, que se ha convertido ya en plástico, ha crecido por todo el planeta. Ahora mismo tenemos varios continentes de plástico, de mierda, por todo el planeta, sobre todo en el Pacífico y en el Atlántico, que están, pues ahí tenéis Norteamérica, ahí tenemos un montón que están girando alrededor del mar. Por todo eso el plástico que hemos tirado o que le confiábamos a una empresa que empieza por Eco y acaba por Embes, que aquello que lo gestionase pagando lo que estamos pagando a los amigos de Aznar, pero sabemos a dónde ha ido a parar la mayor parte de todo eso, ¿no? Al océano. Bien, esto supone que ahora mismo todo esto ha entrado en la cadena trófica, está ya en todos los alimentos y nosotros nos estamos comiendo del orden de una tarjeta de crédito a la semana. Son 5 gramos de microplásticos cada uno de nosotros en un país occidental. Esto supone unas 3 muñecas Barbie al año cada uno de nosotros. Esto era la cosa, va en aumento. Y hemos encontrado que los niños ya tienen más microplásticos en la caca que los adultos, que hay microplásticos en la sangre. Esto es del 2022. Este es un trabajo que ha hecho vuestro compatriota Antonio Turiel con otros autores y los que han hecho en los estudios en el mar, donde han encontrado las zonas donde se mueven mayor parte de microplásticos, ¿no? Toda la basura. Hemos encontrado en los pulmones, hemos encontrado en la placenta también, en la leche materna, y bueno, pues también el año pasado, a finales del año pasado, en 2024, en los testículos, y yo creo que aquí ya deberíamos haber reventado, decir, que los tenemos en los huevos ya, o sea, esto ya, pero bueno, a principios de este año la cosa se solucionó porque ya los tenemos en el cerebro, ¿no? Y entonces ya no hay problema, ¿no? En fin, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, de momento hemos inventado una cosa llamada economía circular, que supone que se recicla mucho, pero como hacemos todas las cosas para obsolescencia programada, lo que hacemos es derivar todas nuestras porquerías a países del tercer mundo, donde muchos niños se dedican a
Para recuperar eso lo queman con muchos gases tóxicos y extraen los metales que luego los venden muy baratos. De esto hay en Barcelona ya un estudio muy interesante de cómo se hace en la ciudad de Barcelona, y son muchas toneladas diarias las que utilizan gente que ni siquiera tiene DNI porque son ilegales la mayoría, ¿no? Y eso se aprovechan muchas empresas que dicen que, bueno, que lo compran en plan bien, ¿no? Pero no. Hay zonas en estos países como Costa del Marfil, Ghana, etcétera, que tienen incidencias de cáncer infantil del 50%, de leucemia, en sangre, de hecho por estar metidos todo el día con este tipo de materiales. Pero no os preocupéis porque con la implantación de sistemas digitales y la optimización de los procesos industriales lo vamos a solucionar. Es decir, ahora mismo la inteligencia artificial va a ser capaz de optimizar todos estos procesos de recuperación para que podamos... Otra de los problemas que tenemos es con los microplásticos que sueltan las aspas de los molinos. Ahí tenéis una excavadora de acero que estamos haciendo con ellos. Pues en algunos casos, muy poquitos, alguna pasarela en algún pueblo que no tiene para un pequeño regato. También algún hormigón machacándolo de muy mala calidad y muy caros de hacer, pero generalmente para evitar que expandan microplásticos por el medio ambiente lo que se hace es enterrarlos. Es decir, se supone que estábamos haciendo ahora la primera transición energética basada en las tecnologías de captación de energía renovable y que dentro de 20-25 años haríamos la segunda utilizando al máximo posible, a ser posible el 100%, todos los materiales que teníamos de la primera, que es la que estamos haciendo ahora. Los índices ahora mismo son del 14%, de media. Además, tenemos una cosa, que allá, cuando se formó ese mar primigenio hace 250 millones de años, en el Himalaya, dejó un residuo muy bueno, que estamos utilizando ahora, que es una sal, que es la sal maravillosa de los cocineros, la sal del Himalaya, que yo creo que la han recomendado porque tiene muchos minerales, tiene muy buenas características y propiedades. Y yo la que tenía en casa, de hace 250 millones de años, resulta que se me caducó en el 2019. Pero bueno, esas son cosas que pasan, Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pero está claro que ya vemos lo que ha pasado, os lo he contado, la tasa cada vez va a ser menor. Los objetivos del desarrollo sostenible intentan solucionar esto. En el caso del hormigón armado, la arquitectura, la obra civil y todo lo que nos rodea de nuestro medio urbano está recorrido por la salud y el bienestar, el 7, el 11 y el 12, los que más, aunque es transversal, aparecen todos, desde el 1, la pobreza, el fin del hambre, etcétera, aparecen todos, pero digamos que esos serían los más importantes, ¿no? Aquí tenemos también que la cantidad de carbonato cálcico que hemos lanzado a la atmósfera, cuando yo nací había 380 partículas por millón, ahora es, no, perdón, 318 creo que eran cuando yo nací, que soy muy viejo, ahora hay 420 y tantas, Esto supone que hay más temperatura, 1,7 grados más ya, eso quiere decir que hay un 15% más de humedad en la atmósfera y más CO2, con lo cual eso es más agresivo para el hormigón, esa carbonatación. Ahora mismo ya al hormigón de media le podemos ir quitando un 15% de vida útil, simplemente por el hecho de que todos esos recursos que hemos mandado a la atmósfera pues afectan por el calor, el CO2 y la humedad. Hay diferentes autores que te lo llevan a diferentes tiempos, ¿no? Pero bueno, más o menos hay estudios muy buenos en Australia, en Finlandia, en diferentes ambientes marítimos, como no. Y luego, bueno, pues sí tenemos importantes aportaciones, por ejemplo, del proyecto eLife, de la Comunidad Económica Europea, que es, ya voy a terminar enseguida, es un proyecto muy bueno que se llamó Lugo Biodinámico, empezó en el año 2016, terminó en el año 2020, solo 4 años de experimentación, y pues fue un poco en contra de hacer este tipo de plazas. Ahí no hay quien esté en agosto, o estás en Madrid, ¿quién va a estar ahí en agosto? Nadie, porque eso es inmortal, y luego además en invierno tampoco la puedes usar, porque no, es que te mueres de frío. Es decir, todo esto con Lugo Biodinámico lo que se hizo fue que si ahí veis a las ovejas ahí metidas es porque son listas y están debajo de la vegetación. Hubo varias formas de hacerlo. Se escogió Lugo, la Comunidad Europea, la Universidad Complutense, la Universidad de Santiago, la Universidad de Vigo, varias universidades se juntaron y dijeron: vamos a hacer un proyecto de una ciudad así pequeña, 80.000 habitantes, patrimonio de la humanidad, una ciudad en la que empezar a difuminar las fronteras de lo urbano y lo rural sería más fácil.
Es decir, que llegue la digitalización a los pobres que están en la zona rural, pero que llegue también el aire limpio a la gente que está en el centro. Y bueno, luego les pareció que fue un sitio ideal y lo probaron. Solo 4 años de experiencia, ¿eh? Replantaron árboles, basaron una nueva arquitectura en la madera, estructuras de madera, de lo más sostenible posible, la utilización lo menos posible del hormigón armado, y los resultados fueron los siguientes. En 2020 se revisa todo lo que ha pasado. Bueno, pues han bajado las temperaturas pico, sobre todo del frío del invierno, han aumentado, es decir, hay mejores temperaturas, más calentito. Han bajado las pico del verano, ya no llegábamos a los 40 y tantos, sino que ha bajado gracias a la vegetación y a las zonas más verdes. Han venido un montón de bichos, comadrejas, anfibios, peces, no sé qué, que andan por los nuevos sitios, que se han recuperado, que están teniendo pues una labor ecosistémica gratis para la salud de las personas. Ha bajado el nivel de partículas tóxicas, NOx, NO3, NO2, en la zona del centro. Ha bajado el nivel de contaminación acústica, con lo cual la gente duerme mucho mejor. Ha bajado el nivel lumínico, con lo cual los ciclos circadianos también están mejor controlados, porque se ha regulado. Y lo que ha bajado muchísimo ha sido los cargos al sistema de salud. ¿Por qué? Porque ha mejorado la salud en general de toda la población. ¿Por qué no habéis oído hablar nunca del Hugo biodinámico? Porque ha sido todo beneficios para la gente y no para las empresas. Por eso no ha salido en ningún lado. Sin embargo, esta experiencia que se ha intentado replicar en Oviedo, en una ciudad un poco más grande, 200.000 habitantes, a ver cómo se lleva a cabo, está en marcha. Quiero deciros que esto se puede hacer y con resultados rapidísimos. Es que la naturaleza es increíble la capacidad de generación que tiene. Y ya para finalizar, quería hablaros un poquito de los biohormigones, porque ya que le he hablado a la periodista esta mañana, bueno, ayer, que ha sacado esta mañana en el Diario de León, le ha llamado mucho la atención esto, pues sí, es verdad, sí, desde el año 2016 se están experimentando los biohormigones. ¿Qué es esto? ¿Veis? Son hormigones normales y corrientes, pero que llevan dentro unas cápsulas con unas bacterias extremófilas. ¿Qué es eso? Pues esos bichos que ya sabéis, que los hay que viven en el espacio y no se mueren, o a 40 bajo cero metidos en el hielo, o en los volcanes ahí a no sé cuántos 1000 grados y tal, y viven. No, bueno, pues estos bichos también se pueden meter tened en cuenta que el hormigón es superalcalino, tiene un pH altísimo. Con lo cual, bueno, pues ¿cómo pueden vivir ahí? Bueno, pues se les meten en unas cápsulas cuando haces el hormigón, esos bichos, y se les deja, esas propias cápsulas tienen pues un hidrato de carbono, como lo que tienen las que tomamos nosotros, y ahí van, y se hace el hormigón con ello. Y con el tiempo, este hormigón, si hay un terremoto, si hay un deslizamiento de tierra, hay un impacto por una tal lo que sea, pues se rompe y se fastidia. Y entonces ahí van las bacterias, encantadas de la vida, porque ellas lo que hacen es comer esas cosas y parte del propio hormigón y producen carbonato cálcico, es lo que excretan, ¿no? Y tapan las grietas. Es decir, que resulta que la solución del hormigón no era el refuerzo energético, el helicóptero, el no sé qué y no sé cuánto, y y poner nuevas, sino resulta que la propia vida, que hay demostrado 4.500 millones de años, que es capaz de regenerarse a sí misma, pues es un aliado a la hora de solucionar los problemas de nuestras estructuras que se van quedando obsoletas. Y al final es la vida la que se regenera a sí misma, la que nos va a solucionar la papeleta. Bueno, yo todo esto lo recogí en un informe que me pidieron y tal. Bueno, llega a una serie de conclusiones, entre las que una de ellas era que el crecimiento ya no es posible. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues como el crecimiento no es posible, nos queda o el empobrecimiento o el decrecimiento. Hay una gran diferencia, o son polos opuestos, es la cara y la cruz de una cosa, que es el declive de los recursos, en este caso materiales, minerales, geológicos, ¿no? Que podemos echar mano de la vida para muchas cosas o tomar las cosas de la vida, ¿no? Por lo tanto, el decrecimiento va a ser una elección que tenemos que tomar entre todos, porque si no vamos al empobrecimiento. Y yo creo que las grandes corporaciones empresariales ya han decidido que nos empobrezcamos. Entonces está en nuestra mano el que sea de crecimiento, es decir, controlar esa forma de declive y no permitir esos beneficios insultantes, muchas veces, de personas que simplemente por destrozar el medio que garantiza nuestra existencia socavan las bases no solo de su propio crecimiento, sino la posibilidad de que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir viviendo en nuestro mismo territorio. Por lo tanto, dejo aquí la frase de Lynn Margulis, que no recibió el premio Nobel, yo creo, por ser mujer y porque metió sus ideas de la nueva forma de evolución en
en la sociedad, es decir, trató temas sociales desde la biología. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Y sin embargo, a todos nosotros nos han educado que siempre la competitividad, es decir, que yo tengo que pisar al de al lado para yo ser más fuerte, ¿no? Y el débil muere. Pues no. Resulta que las sociedades, desde que apareció la vida, hace 4.000 millones de años, ha demostrado que los que se unen, los que se asocian, son los que triunfan. Y con esto y un bizcocho, muchísimas gracias por su atención y ahí tenéis la página donde podéis entrar. Una hora, ¿eh? Bien, bien. Pues muchísimas gracias por esta exposición tan interesante y no menos controvertida. Muchas gracias porque doy fe que era una exposición muy amplia y ha hecho muchos esfuerzos, la has completado en un tiempo adecuado. Sí, porque hemos empezado ahí.